¿Qué es la política educativa? Se define en dos sentidos, como un flujo articulado, regulado y direccionado de bienes que se moviliza del Estado, y en sentido de la capacidad para sostener y elaborar diferentes estrategias. En su estructura y tamaño, podemos apreciar que desde su inicio se ha ido transformando y expandiendo, donde subyacen debates públicos, decisiones de política, asignaciones y un espectro amplio de actores que operan sobre él. En México, el tramo de escolarización obligatoria se extiende por 15 años, constituyendo la educación básica desde el nivel preescolar, primaria, secundaria y dando al nivel medio superior como obligatorio desde el año 2012, iniciando así los educandos desde los 3 años de edad hasta los 17. Los focos de intervención de la política educativa se dividen en 4: currículo y modelos de gestión, estructura, equipamiento y tecnología, docentes y equidad educativa. Historias del México contemporáneo. La educación socialista en México frente a la oposición del clero. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, se puso en marcha uno de los mayores proyectos para reformar el sistema educativo mexicano: adoptar una educación socialista. Pese a que el término alarmó a diversos sectores políticos y sociales, la reforma fue aprobada en 1934 y estableció el nuevo modelo educativo en los niveles básicos de educación y algunos programas de media superior del país. La Iglesia Católica fue uno de los grupos de poder que se opusieron a la reforma y su resistencia fue una de las más notables, pues rechazaba la idea de una educación racional y exacta que excluía todo tipo de creencia religiosa y combatía el fanatismo y los prejuicios. Es por eso que en el afán de conocer y luchar contra el actuar de esta fuerza opositora, el Estado comenzó a vigilar los centros religiosos. Haciendo uso de los espacios religiosos, el clero alentó el repudio y el boicot de la educación socialista bajo la amenaza de excomunión a toda persona que tomara la decisión de enviar a sus hijos a las escuelas públicas o apoyar a la reforma educativa y a los maestros. El desacuerdo del clero también tomó forma de panfletos que infundían miedo y reafirmaban el rechazo, e incitaban a los padres y madres a enviar a sus hijos a centros de educación clandestinos que sostenía el mismo clero. Derivado de la situación, el gobierno ordenó que las escuelas que no acogieran la reforma educativa no serían reconocidas por la Secretaría de Educación Pública y, como consecuencia, muchos templos y centros educativos fueron clausurados. Este no fue el único gran reto que enfrentó Lázaro Cárdenas del Río por el modelo educativo, pues los gobiernos que operaban a manera de cacicazgos estaban dispuestos a mantener su poder local a toda costa. ¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de lo que fue la Escuela Nueva o Racionalista. La corriente llamada Escuela Nueva o Racionalista nació en Barcelona, capital de Cataluña en España, a principios del siglo XX. El anarquista Francisco Ferrer y Guardia fue uno de los precursores y propuso nuevos principios pedagógicos que anulaban la influencia de la religión en la búsqueda de respuestas a cuestionamientos que los alumnos tenían. El Estado tampoco podía otorgar la orientación necesaria porque se trataba de un monopolio con postura oficialista plagada de censura. Según Ferrer, citando, el alumno con base en la ciencia experimental debía indagar en la realidad acompañado de un permanente espíritu crítico. Salir, observar la naturaleza y saldar sus dudas entrando en contacto con la realidad exterior. La enseñanza sería pues sustentada en el trabajo del alumno y no solo en la teoría mostrada dentro del salón de clases. En cuanto a la influencia que tuvo en México, llegaría hacia el año 1912 y tuvo buena acogida en los estados de Yucatán, donde el gobernador era Felipe Carrillo Puerto, Veracruz con Adalberto Tejada y en Tabasco con el gobernador Tomás Garrido Canaval. La coyuntura que le dio auge a la escuela racionalista fue la promulgación de la Constitución de 1917, misma que puntualizó la necesidad de ofrecer una educación separada de la religión, con un carácter objetivo y práctico de la enseñanza, de manera que fomentara una nueva forma de pensamiento enfocada al trabajo y a la reconstrucción social del México postrevolucionario. La educación integral, ideada durante el primer Congreso Obrero Socialista de 1918, debía ser nacional, gratuita, laica y obligatoria, basándose en la experimentación y la práctica, siendo complementada con instrucción estética, física y moral. ¿Reformas al artículo 3 constitucional?
¿Qué es el artículo 3 constitucional? Es el texto escrito que contiene el proyecto humano de formación política y social y tiene su singularidad por el derecho fundamental a la educación. En 1857, el presidente Ignacio Comonfort, a través de la Constitución Mexicana de 1857, establece que toda enseñanza es libre. Es hasta 1917, durante el mandato de Venustiano Carranza, que el Congreso Constituyente, a través de discusiones, toman acuerdos para redactar el artículo de la siguiente manera: la enseñanza es libre, pero será laica para que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparte a los establecimientos particulares. 17 años después, se realiza la primera reforma a este artículo, a cargo del presidente Lázaro Cárdenas, el 12 de diciembre de 1934. Especifica que la educación que impartirá el Estado sería socialista, proporcionando una cultura basada en la verdad científica. 12 años más tarde, se realiza una segunda reforma llamada la Rectificación Nacionalista, el 30 de diciembre de 1946, por el presidente Miguel Alemán Valdés. Dicta: la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentaría el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad. Posteriormente, se realiza una tercera reforma el 9 de junio de 1980 por el presidente José López Portillo. Se estableció dotar de autonomía de las universidades y demás instituciones de educación superior, dándoles la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, con la condición de educar, investigar y difundir la cultura. Ante un hecho histórico como la caída de la Unión Soviética, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari realiza una cuarta reforma al artículo 3, el 28 de enero de 1992. Se precisó que la educación que imparta el Estado será laica, buscando evitar que la educación oficial privilegie o promueva el profesar una religión. Un año después, ante un mundo cambiante y evolucionado industrialmente y socialmente, se realiza una quinta reforma el 5 de marzo de 1993. Este año se hace el decreto de la obligatoriedad de cursar los niveles de primaria y secundaria. Se instruyó que además de impartir la educación básica, el Estado promovería y atendería todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior, apoyando la investigación científica y tecnológica. La educación sexual es el conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza y la difusión acerca de la sexualidad humana en todas sus expresiones y a cualquier edad. La educación sexual se enfoca a todo aquello que nos ayuda a construir nuestra identidad, como los sentimientos, emociones, valores, deseos, fantasías, el sexo, conocimiento de nuestros órganos sexuales, planificación familiar, uso de métodos anticonceptivos, derechos reproductivos, entre otros. Gracias a la educación sexual, las personas obtienen la información y habilidades necesarias para tomar decisiones saludables sobre su sexualidad y salud reproductiva. Interesante, ¿no? Acierta, sí. ¿Qué se pretende con la educación laica? La educación laica busca asegurar la libertad de conciencia y de pensamiento, así como las posibilidades de creer o practicar la religión que se desee. También busca respetar que otros individuos elijan o no tener alguna religión. ¿Cuál es el objetivo de la educación laica? El objetivo principal de la educación laica es desarrollar e impulsar la ética cívica mínima, básica y común para todos y todas, que hace posible la convivencia en la diferencia y la pluralidad, y que solo es posible desarrollar desde la escuela con ayuda de los profesores y de otros compañeros que practican estas religiones. Lázaro Cárdenas nombra como secretario de Educación Pública a Ignacio García Telles, cuyas primeras tareas serían encontrar la orientación política y pedagógica que debía dársele al artículo 3, preparar los medios para implantarlo y preparar a quienes debían aplicarlo, es decir, a los maestros. Este formuló su programa de educación pública para 1935, en el cual empezó a señalar características a la educación socialista que debía ser emancipadora, única, obligatoria, gratuita, científica o realista, técnica,
de trabajo socialmente útil, desfanatizadora e integral, y se consagraría especialmente a la acción educativa de la niñez proletaria. Los esfuerzos del gobierno federal se centraron en las comunidades rurales. Los maestros en estas comunidades no simplemente tenían que dar clases normales de lunes a viernes a los niños, sino que también debían alfabetizar a los adultos. Simplemente para ubicarlos en el tiempo, el gran proceso de transformación del derecho laboral mexicano, lo que hoy, sin exagerar, se puede llamar el nuevo derecho mexicano del trabajo, viene de una reforma constitucional publicada el 27 de febrero de 2017. Quiere decir esto que ya lleva más de 5 años esa reforma publicada y que a su vez tiene como origen, digamos, remoto, un proceso de negociación que el Estado mexicano emprende cuando ya pues el gobierno de Estados Unidos dice, tal vez ya agotamos el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se suscribe, como ustedes saben, o mejor dicho, entra en vigor en 1994. En ese contexto dice, bueno, vamos a renegociar el comercio exterior de América del Norte con los 3 principales socios, que son Canadá, Estados Unidos y México. Y en el proceso de negociación del TEMEC se incluye un capítulo, el capítulo 23, en donde también hay cuestiones de índole laboral que el Estado mexicano se obliga a aplicar, igual que algunos tratados internacionales, ahorita lo vamos a ver con calma, en materia de protección de derechos de trabajadoras y trabajadores del hogar. Esto, a su vez, tiene continuidad a través de una reforma ya no de índole constitucional, sino legal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. Siguiente, por favor. Ahora, es tan importante, es tan profunda esta reforma laboral que se pensó, creo yo atinadamente, este fue un gran acierto, fíjense, que no podía entrar en vigor en un solo momento en todo el país, porque imagínense ustedes las dimensiones de un país que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, que tiene 130 millones de habitantes y que tiene realidades laborales muy distintas. 1940 a 1970 es un modelo educativo que fue destinado a producir obreros calificados con un sentimiento nacionalista sumamente arraigado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en pocas palabras, el objetivo de este modelo educativo fue fomentar la unidad nacional, darle un sentido humanista a la enseñanza, o sea, la unificación del país. Por eso aquí vemos a una docente que está explicando a sus alumnos, eso es lo que nos está interpretando, con sentido humanista. Vemos también una imagen que nos muestra la unidad nacional y un grupo de personas con libros en sus manos. Características de este periodo. Bueno, pues las principales características de este periodo es generar empatía y solidaridad en todos, o sea, en todo sentido. ¿Con qué? Con países y también internamente, así como la integridad, la equidad y la excelencia. Esto según el Acuerdo Educativo Nacional. Y sobre todo, educar para la paz, la democracia y la justicia social.